esto se llamaría... A ver, a ver. Vale, sí que... O sea, que esto sería o sea, el título sería Conversaciones sobre el Opus Dei. Sin un programa previo, sino que más que nada, pues sería un poco lo que la gente fuera demandando, ¿no? Y luego también, o sea, que fuera algo muy abierto, o sea, que hubiera gente de todo tipo, ¿no? Gente a favor, en contra, gente del Opus Dei, gente que nos salimos del Opus Dei, en fin, o sea que yo creo que lo ideal es que haya de todo. Veo aquí que está Ana Sastre, Sí. que si no me equivoco eres la que escribió el libro ese de Tiempo de Caminar, ¿no? A ver, Ana, que lo tiene, No, tiene el no, micro. no, no he escrito ningún libro, yo no. Bueno, Entonces te llamas igual que una autora numeraria del Opus Dei, que no sé si sigue siéndolo, porque aquí ha habido gente que se ha ido, muchísima gente que se ha ido, ¿no? Y entonces, pues hay veces que cuando te encuentras con alguien, te encuentras la sorpresa de que él también se ha ido. O sea que entonces por eso yo aquí he visto a Ana Sastre y digo, hombre, pues me alegra que haya una persona del Opus Dei que además haya escrito un libro sobre el fundador del Opus Dei, porque, bueno, pues es otro punto de vista distinto del mío, pero bueno, veo que te he confundido, ¿no? sí, pero pasa una cosa, Antonio, y es que estoy muy afónico, ¿eh? Me has confundido. Gente, los otros que están aquí, no lo sé, pero yo gente que se haya salido del Opus Dei no conozco. Bueno. Ahora, Bueno, bien. una vez que lo has ¿Tú dicho, crees pues tú crees que empezaremos a no? buscar todos. No, Jordi, Si te sirve, yo lo que tenía era mi hija en el colegio durante 10 años y la he sacado este año harto de toda la dinámica del Opus. sí, tú eres Mercedes. No. A ver, No, ¿quién yo soy José Ramón. José Ramón. Es que como no veo sí, ya te veo. Bueno, no te veo un techo, pero bueno. Debe ser que tienes la cámara mal, tienes la cámara mal enfocada. Bueno, entonces Bueno, vamos a ver. porque... Da igual, que mira, vamos a ver. Vamos a Aquí, ponme el cojín, por favor. aquí de lo que se trata es de que se hable de lo que queráis. Yo, Bien. mi idea es que esto no dure mucho tiempo, cada sesión, pero que tengamos sesiones ilimitadas. O sea, por ejemplo, reunirnos semanalmente, como quien se reúne a tomar un café. Es más, yo hoy no me he puesto un café, pero me lo voy a poner los días siguientes, ¿no? Y bueno, yo hablé con Jordi en el sentido de que esto no durara demasiado, porque si dura demasiado tiempo, pues entonces Ojo, ¿quién tiene abierto el...? Vale. llegaría un momento en que a la gente le bloquearía el horario, las cosas que tenga que hacer, y entonces yo creo que es mucho más llevadero para todos que sea un tiempo limitado, que nos quedemos con ganas de seguir hablando y que, bueno, yo lo que sí voy a hacer es que me voy a apuntar en una agenda los temas que vayan saliendo al hilo de las conversaciones y bueno, pues esos temas los iremos tocando en otras semanas, ¿no? Si os parece, vamos. Sí, el caso es tener un primer contacto, trazar una línea de actuación y ya está, y tiramos para adelante. Oye, una cosa, ¿cuántos participantes admite esta aplicación y durante cuánto tiempo? Tiempo ilimitado y participantes 100. Participantes 100, pero me dijiste que podría ser ampliable. Podría ser ampliable a 500. Bueno, pero sí. bien, pero de momento pues estamos 10, o sea que, Sí. tampoco llenamos el cupo, ¿no? No. Bueno, pues en fin, yo empezamos por donde queráis. Si queréis, puedo hacer una breve introducción, pues no sé, presentándome y para que me conozcáis un poco
Pero ya os digo que yo creo que lo interesante es que hablemos de lo que a vosotros os interese, más que de lo Vale, que... muy bien. Bien. Bueno, yo me llamo Antonio Moya, soy arquitecto municipal jubilado. He prestado mis servicios en 2 ayuntamientos, en el Ayuntamiento de Ejido, provincia de Almería, donde estuve 14 años y medio, y luego en el Ayuntamiento de Cabra, de la provincia de Córdoba, donde he estado los últimos 22 años y medio de mi andadura profesional. Estoy jubilado desde hace casi 2 años, me jubilé el 1 de octubre del 2020 en plena pandemia y yo me hice del Opus Dei en el año 1973, unos días antes de cumplir los 18 años. Y me salí el día 9 de junio del 16. Digamos que según los estatutos del Opus Dei, el modo de salirse es enviar una carta al prelado pidiéndole la dispensa, ese es el término que se emplea en los estatutos, la dispensa de los compromisos como miembro del Opus Dei. Y luego el prelado contesta al cabo de un tiempo. A mí me contestó el día 11 de julio. Sin embargo, analizando bien el asunto, eso es una chorrada, ¿no? Porque si el modo de pertenecer de los laicos, estoy hablando de los laicos, es mediante un compromiso contractual, pues en el momento en que una de las partes dice que el contrato está roto, pues el contrato ya se ha roto. O sea que yo, como fecha para mí, ¿no? De decir, bueno, ¿cuándo dejé yo de ser del Opus Dei? Pues yo dejé de ser del Opus Dei el 9 de junio del 16. Y aunque me contestara el prelado un tiempo después, me da igual, porque eso es un paripé que no sirve para nada, ¿no? Bueno, mi actitud respecto del Opus Dei. Bueno, pues yo he sido muy feliz, pero en el Opus Dei, pero matizándolo bien, yo puedo decir que he creído que era muy feliz. ¿Por qué? Porque yo entiendo que para ser feliz hay que ser plenamente consciente, ¿no? Entonces, quiero decir, hay que ser libre, ¿eh? La libertad no viene de la voluntad, sino viene del conocimiento. Hay una frase del Señor, de Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, que dice, que es famosísima, que dice aquello de la verdad os hará libres, ¿no? Lo que hace libre a una persona es el conocimiento, no la voluntad. Hay veces que uno dice, no, yo hago esto porque me salen los cojones, ¿no? Y uno pues cree que por eso es más libre, quizá, pero no, es más libre en la medida en que además de utilizar la voluntad lo hace plenamente consciente, ¿no? Entonces, en el Opus Dei lo que sucede es que uno va entrando por un plano inclinado. Entonces ese plano inclinado es imperceptible en la propia vida, ¿no? Y bueno, pues uno, evidentemente en los centros del Opus Dei pues hay un ambiente agradable, ¿no? Y la gente del Opus Dei, para captar a otras personas para el Opus Dei, lógicamente no se presenta como gente desagradable, ¿no? Por eso a mí, pues el Opus Dei me resultó muy agradable desde que lo conocí y, hombre, digamos que a partir de ahí, pues fueron llevando conmigo como un plano inclinado y en un momento determinado me plantearon hacerme el Opus Dei y no me pareció nada desagradable, ¿no? Sino que me pareció algo bueno, ¿no? Una vez que te haces el Opus Dei, pues empiezas a conocer cosas que antes no te las habían dicho, con lo cual ya ahí empezamos con el tema de la libertad, de la falta de libertad, quiero decir. Y bueno, pues vas entrando poco a poco en un modo de vida, de modo casi imperceptible, y te van modelando
de acuerdo con lo que ellos llaman una espiritualidad, pero que propiamente la palabra espiritualidad es distinta de lo que ellos entienden, ¿no? Eso pueden pasar días, meses, años. Yo siempre he considerado que cuando la gente me dice, oye, ¿cómo es que tú te tiraste 42 años en el Opus Dei sin darte cuenta de lo que en un momento determinado te diste cuenta? Digo, pues mira, debe ser porque yo soy más tonto que otros, ¿no? Pero también es verdad que no es solamente una cuestión de talento, de tener más o menos talento, sino es una cuestión también de que te van llevando sin que te des cuenta por un plano inclinado, y ese plano inclinado comprende modelar la inteligencia también, ¿no? O sea, no solo modelar la voluntad, sino modelar la inteligencia. Bueno, yo no me quiero enrollar más, pero esta es un poco la cuestión. Yo estoy dispuesto a contestaros todo tipo de preguntas. Pues si me preguntáis cómo conocí yo el Opus Dei, cómo me salí, por qué razones me salí, por qué razones entré, qué vida he llevado, en qué consisten los numerarios, en qué consisten los supernumerarios, qué relación tienen esos colegios de lo que dicen que son del Opus Dei, pero que en realidad jurídicamente no son del Opus Dei, aunque el Opus Dei los controla. O sea, yo todas esas cosas las sé y estoy dispuesto a contároslas. Y luego pues también hay otras cuestiones muy candentes, como por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con el motu proprio ad carisma tuendum, por el cual el Papa, según dice la prensa, pues le ha dado un palo al Opus Dei, que no es exactamente así. Es así, pero no es exactamente así. O sea, ¿y en qué consiste ese supuesto palo que le ha dado el Papa al Opus Dei? Y también verlo en el contexto, porque el Papa no solamente ha actuado respecto al Opus Dei, sino que ahora mismo hay del orden de 80 instituciones en la Iglesia en las que el Papa está interviniendo. Hay algunas muy conocidas, como por ejemplo el Comunión y Liberación, la Orden de Malta, sin ir más lejos, los Legionarios de Cristo, los Kikos. O sea, quiero decir que hay una, y luego también hay que decir, bueno, ¿y todas esas instituciones qué es lo que son? ¿O qué? En todo esto tiene una gran importancia el aspecto jurídico, porque hay gente que incluso, y en concreto gente del Opus Dei, que dice, bueno, esto de lo jurídico es un rollo, a mí lo que me interesa es lo espiritual. Pero se engañan porque lo jurídico es el marco en el que se mueven las personas. Todo el mundo se mueve en el marco jurídico. Cuando vamos a una tienda a comprar un lápiz, estamos llevando a cabo un contrato por el cual yo le doy 1,50 € al de la tienda, y el de la tienda me da un lápiz que se supone que funciona. O sea, quiero decir que estamos llenos de contratos y de actos jurídicos. La vida está llena de todo eso, y además es bueno que sea así, porque si no, lo que imperaría sería la ley de la selva. Entonces, el problema institucional que tiene ahora el Opus Dei es un problema de tipo jurídico impresionante. Es un problema brutal. Ahora mismo el Opus Dei está en el peor momento de su historia, sin lugar a dudas. Mucho peor que cuando acabó de terminar la guerra civil y los miembros del Opus Dei habían sido diezmados, pasaron de ser 40 y tantos a ser una docena. Tenían el centro hecho escombros, sin un duro y sin una forma jurídica y sin nada, ¿no? Bueno, pues ahora la situación que tienen es todavía peor. Bueno, esto es una breve introducción, pero es que no me quiero enrollar, de verdad. O sea, yo lo que quiero es que hablemos de lo que os interesa a vosotros. Muy bien, Antonio. Entonces, yo de acuerdo con lo que tú has dicho, como quieres intervenciones cortas, si te parece, después de esta presentación,
Yo hablo contigo. Perdona, intervenciones cortas, quiero decir que pueden ser media hora, 40 minutos en total, ¿no? O sea, Bueno, y luego que la gente se exprese con toda libertad. O sea, que si hay alguien que necesita 100 palabras en vez de 5, que utilice las 100. O sea, que pero que yo ahora la pregunta que te hago en este momento, no puedo hablar, es si tú crees que después de este primer contacto ya lo que nos queda tú y yo ponernos de acuerdo para poner fechas de días, alternancias, horas y tal, y damos por terminado esta conexión, o aceptas que se te empiece a hacer alguna pregunta. claro, yo acepto que empecemos a... Hombre, claro, Muy bien. claro. Aquí hay 10 personas, hay 8 personas más, además de tú y yo, que igual quieren Sí, 10. empezar a preguntar alguna cosa, ¿no? Vale, pues adelante. Venga, ¿quién pregunta? No Bueno, seáis tímidos. y yo, buenos días a Sí. todos y Antonio, encantado de conocerte y el planteamiento que has hecho pues me parece estupendo. Tú mismo has ido planteando una serie de preguntas que todas a mí en principio me interesan. Por tanto, tú tienes la lista y por tanto empieza por la primera. Y como ha dicho Jordi, no, parece porque, ser no, que vamos a tener otras sesiones contigo y a mí, no, yo pues, encantadísimo, ¿eh? mira, elige tú, venga, saca tú un tema. No, el tema, bueno, pues el cómo entraste ya más o menos lo has dicho. Eh, ¿Qué es lo que te hizo decidir salirte de la obra? Mira, eh, yo conozco bastante gente que se ha salido de la obra y hay causas muy diversas, ¿no? Eh, a mí lo que me hizo salirme de la obra fue el, Voy a el que uno... cerrar. Por favor, ¿hay alguien que está haciendo un ruido, un aspirador o algo? Yo pienso que es Josep Antón, ¿eh? Ok, Sí, eso es Epantón. Vale. bueno, vamos a ver. Yo siempre, yo nunca me he planteado salirme del Opus Dei, nunca. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas con las que te van modelando en ese plano inclinado es en meterte la idea de que salir de la obra es una traición a Jesucristo. O sea, es confundir la institución con algo mucho más serio como es Jesucristo. O sea, digamos que cuando uno se hace del Opus Dei, pues se hace por amor a Jesucristo, ¿no? Como podría hacerse de otra institución de la Iglesia, con idea de seguir un poco el carisma propio de esa institución, ¿no? El carisma propio del Opus Dei es la santificación del trabajo y de la vida ordinaria a través de los deberes ordinarios del cristiano. Entonces, cuando uno se hace del Opus Dei, pues se hace con la ilusión de que ahí, en esa institución, pues él encuentra un ambiente muy apropiado para esa ilusión que él tiene, que bueno, que en el Opus Dei dicen que es una vocación divina, no es verdad. Ahora lo voy a explicar. Y bueno, pues lo mismo que los franciscanos tienen el carisma de la pobreza, ¿no? De fijarse en Jesucristo pobre, ¿no? Pues en el Opus Dei se fijan en Jesucristo trabajador. Llámese en el supuesto taller de José o en otro trabajo, el que tuviera el Señor, porque las recientes investigaciones arqueológicas parecen tender a pensar que Jesucristo no era un trabajador por cuenta propia, sino por cuenta ajena, en el sentido de que en el pueblecito de Nazaret parece que no era imposible que pudiera darse una profesión, como hoy diríamos, liberal, de carpintero o de artesano o de mecánico o de lo que sea, ¿no? Porque realmente
Nazaret solamente tenía 20 y tantos vecinos que vivían en cuevas, ¿no? Entonces, parece ser que hay quien sostiene que Jesucristo y José eran trabajadores por cuenta ajena en la ciudad de Séforis, que está a 4 kilómetros de Nazaret y que es una ciudad totalmente destruida hoy día. Pero bueno, esto me he desviado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el carisma propio del Opus Dei es la santificación del trabajo ordinario, y a eso es a lo que uno va, ¿no? Teóricamente, claro. Lo que yo no sé es la gente que se haga hoy día del Opus Dei, por qué se hace el Opus Dei. Pero bueno, hay una cuestión, y es que en el Opus Dei, desde el primer momento te dicen que hacerse del Opus Dei es responder a una vocación divina. Eso no es verdad, por una razón. Y es porque existe un manoseo muy burdo de la palabra vocación, y totalmente falso. Digamos que hay quien dice, no, es que este tiene vocación para jesuita, o este tiene vocación para cura, o tiene vocación para monja, o tiene vocación de lo que sea. Eso no es así. Por una razón muy clara, y es porque la vocación la da Dios. La palabra vocación viene del latín voco, vocas, vocare, vocavi, vocatur, del verbo vocar, que significa llamar. Entonces, la vocación la da Dios. Y hay una epístola de San Pablo en donde se expresa perfectamente en qué consiste eso de la vocación y cómo se da. Entonces, ese pasaje es la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, que dice así: nos eligió en Jesucristo antes de la institución del mundo, para que seamos santos e inmaculados en su presencia por la caridad. Entonces, este pasaje es clave para entender lo que significa la palabra vocación. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una cuestión, y es que la vocación es una llamada de Dios que se produce antes de la institución del mundo. Es decir, que antes de que el mundo existiera, aunque nosotros todavía no existíamos, ya ocupábamos, por así decirlo, de una manera antropológica, un espacio en el pensamiento de Dios. O sea, antes de que Dios creara el mundo de la manera que fuera, ya sea por evolución, por el Big Bang, lo que sea, el Neandertal, el Homo sapiens, el Homo heidelbergensis, como queramos llamarlo, da igual. Pues Dios ya pensó en cada uno de nosotros y nos trazó un objetivo y un plan, y nos llamó, o sea, nos llamó antes de la institución del mundo. Y segunda idea, nos llamó en Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es el eje de esa llamada. Es decir, que puede que haya personas que sean cristianas, otras que no lo sean, pero Jesucristo, como redentor de toda la humanidad, es el quicio en el que se desarrolla cualquier llamada de Dios, es decir, todas. Entonces, ahí la tercera idea es que la llamada de Dios es universal, es decir, que no es particular. Yo te llamo a ti a ser jesuita, yo te llamo a ti a ser del Opus, no. La llamada es una llamada universal. ¿Y cuál es el objetivo? Ese es el cuarto punto. La llamada universal es a la santidad. La santidad está mal entendida muchas veces, porque pensamos que los santos son unos señores de madera que están en unas hornacinas con cara de enajenados, ¿no? Y con caras raras y vestiduras raras, ¿no? Eso no es así. O sea, la santidad es un atributo que se predica única y exclusivamente de Dios. Entonces,
Si el ser humano ha sido llamado a la santidad, quiere decir que ha sido llamado a participar de alguna manera en la vida de Dios. O sea que Dios, digamos que ha abierto sus puertas y nos ha hecho pasar a su habitación. Esa es la vocación, una vocación universal en Jesucristo a la santidad. Y luego dice, para que seamos santos por la caridad, es decir, por el amor. O sea que ahí, pues, que digamos que el lenguaje del amor, curiosamente, es algo universal, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez que hablando con un sacerdote de los Kikos, que había vuelto de Japón, donde había estado 8 años, le dije, oye, ¿y tú ahí en Japón en qué lengua te entendías? Le dije, ¿tú en qué idioma hablabais? Y me dijo, mira, Antonio, el lenguaje del amor lo entiende todo el mundo. El lenguaje del amor lo entiende todo el mundo. Y claro, yo me di cuenta de que eso era así. O sea, ¿y por qué? Pues por esto mismo que dice San Pablo. O sea, nos eligió antes de la institución del mundo para que seamos santos e inmaculados por el amor, ¿no? Esa es la vocación. Entonces, la vocación es universal. ¿Cómo se materializa esa vocación para los bautizados? Pues se materializa en el sacramento del bautismo, en el sentido de que los Ves el bautizados... xat si vols dir alguna cosa. Ja l'he obert. En el Que sentido de que vegis el xat a la dreta. en el sentido de que los bautizados han recibido pues la fe, la esperanza y la caridad, que son las 3 virtudes teologales, ¿no? Entonces, el andar diciendo que el ser del Opus Dei o el ser de los Kikos o el ser de los jesuitas es una vocación, eso es una chorrada, porque eso es confundir el todo con la parte. Lo que sí es cierto es que todos los seres humanos tenemos una vocación cristiana, es decir, en Cristo, que se podrá manifestar formando parte de la Iglesia Católica o de lo que sea, o de otras instituciones, de otras iglesias, de lo que sea. Pero es una vocación cristiana. Entonces, andar diciendo que el hacerse del Opus Dei es una vocación, es como decir, no, mira, es que a ti Dios te llama para ser del Opus Dei. Oye, macho, no me vengas con chorradas, ¿no? Es como si dijeras que Dios me llama para ser del Atlético de Madrid. Joder. O sea, no confundamos el todo con la parte. Pero es que esa confusión tiene consecuencias muy graves. Porque claro, digamos, si uno desprecia a Dios, hombre, pues eso es algo muy grave, ¿no? Porque es despreciar el amor de Dios y tal. Pero si uno se va de una institución, pues no pasa nada. Entonces, lo que sucede en el Opus Dei es que durante años y años te van diciendo, hasta metértelo entre las cejas, que tú tienes una vocación específica para ser del Opus Dei, que Dios te ha llamado para ser del Opus Dei y que si te vas del Opus Dei eres un traidor a Jesucristo. Y bueno, y luego ya añaden más cosas, por ejemplo, pues que te vas a condenar en el infierno, que nunca serás feliz, ni en esta vida ni en la venidera. O sea, unas cosas tremendas, ¿no? Entonces todo eso genera 2 cosas. En primer lugar, una tendencia a no plantearse la salida. Y en segundo lugar, un sentimiento de culpabilidad que en algunos casos ha llegado a ser gravísimo, hasta crear unos problemas de conciencia y unos problemas psicológicos y psiquiátricos potentes en personas que a lo mejor pues veían que no era por ahí su camino, ¿no? Pero por otra parte se veían abrumados con una carga de conciencia fortísima, que les ponía en un aprieto interior
insoportable, ¿no? Hombre, yo tengo la suerte de que, bueno, de que desde hace bastantes años, antes de irme del Opus Dei, me di cuenta de esto que os acabo de decir. Es decir, que yo me había hecho del Opus Dei no por otras personas, sino por amor a Jesucristo. Y que yo, en el supuesto de que dejara de ser del Opus Dei algún día, mi amor a Jesucristo no tenía por qué verse afectado. O sea que esa separación de esas dos cosas a mí me vino muy bien, porque yo cuando me fui del Opus Dei me fui con la conciencia súper tranquila, sin el más mínimo sentimiento de culpabilidad de nada. Es más, todo aquel que me quiso juzgar negativamente por haberme ido del Opus Dei, le di caña como se merecía. O sea, que quiero decir que en concreto me estoy acordando de un amigo que cuando se enteró que yo había dejado de ser del Opus Dei me mandó un WhatsApp diciéndome una serie de calumnias, ¿no? Y le dije, fulano, te doy 24 horas para que me pidas perdón por esas calumnias que me acabas de proferir. Como en 24 horas no me pidas perdón, te prometo que te bloqueo entre mis contactos y nunca vas a tener ninguna noticia mía. No volveré a tratar contigo, incluso hasta que te mueras. Bueno, y así fue. Y este amigo, o ex amigo, murió hace un par de años. O sea, yo durante todo ese tiempo él ha tenido oportunidad de pedirme perdón, pero claro, quiero decir que aquí es muy importante el no dejarse llevar de un falso sentido de culpabilidad, porque es falso. O sea, por eso yo creo que es muy importante la verdad de las cosas, ¿no? El tener clara lo que es la idea de la vocación, lo que es la Iglesia, lo que son las instituciones de la Iglesia, y saber distinguir lo que es el amor a Jesucristo de la pertenencia a cualquier institución, ¿no? O sea que, quiero decir, y por supuesto el respetar la conciencia de las personas, que es, como decía el Papa Benedicto, es el sagrario. Decía que la conciencia de las personas son un sagrario que por tanto es sagrado, y que por tanto pues es algo en lo que no se puede manosear, ¿no? Y el Papa Francisco ha dicho lo mismo en su primera carta, Evangelii Gaudium. Hay un momento en el que glosa el pasaje de Moisés en la zarza, en donde Dios desde la zarza ardiendo le dice, descálzate porque estás en tierra sagrada. Entonces el Papa Francisco dice, eso es lo que hay que hacer en el acompañamiento espiritual. O sea, cuando alguien busca en otra persona un acompañamiento espiritual, esa otra persona lo primero que tiene que hacer, interiormente hablando, es descalzarse. Porque la conciencia de otra persona es tierra sagrada. Esto, por supuesto, se vulnera todos los días en el Opus Dei. O sea, la vulneración de la conciencia es algo sistemático en el Opus Dei, ¿no? Hay una confusión entre el foro interno y el foro externo, por el cual los directores del Opus Dei entran en la conciencia de los demás y la manosean, ¿no? Entonces, eso es algo inaceptable totalmente, ¿no? Pero bueno, me habías preguntado, Jordi, qué es lo que me llevó a mí a salirme. A mí lo que me llevó a salirme es que cuando yo llevaba, hombre, vamos a ver, digamos que a la gente del Opus Dei de 18 años les puedes manipular. A los de 30 años les puedes manipular, pero menos. A los de 40 ya es más difícil, pero a un tío de 60 años ya es difícil manipular. Entonces, un tío del Opus Dei de 60 años ya
caben dos posibilidades. O es un fanático total, o es un tío que como poco no le puedes manipular. Entonces, claro, yo desde varios años antes de dejar de ser del Opus Dei, yo ya iba encontrando cosas que no encajaban. O sea, digamos que cuando eres joven, pues tienes poco sentido crítico, ¿no? Aunque seas universitario, ¿no? Pero tienes poco sentido crítico. Cuando vas cumpliendo años, vas teniendo cada vez más sentido crítico. Te vas preguntando cada vez más cosas, te vas creyendo cada vez menos cosas a priori, hasta que te las demuestran o te las razonan, ¿no? Y yo, en mis últimos años en el Opus Dei, pues encontraba cada vez más incongruencias, ¿no? Entonces hubo un momento en el que leí un libro de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en donde venía un estudio del cardenal Ratzinger, en donde el cardenal era un libro sobre la cuestión de los casados, divorciados y vueltos a casar, o sea, si podían ser admitidos a los sacramentos o no, un tema que ha dado mucha polémica en años anteriores, ¿no? Y que el Papa la ha resuelto a favor, por supuesto, de la conciencia de las personas, ¿no? Pero ahí el cardenal Ratzinger, al hablar de la nulidad matrimonial, decía que una cosa que a mí me resultó muy sorprendente, ¿no? Y es que decía que todo hombre o mujer casado tiene no ya, no decía que fuera conveniente, sino que es un derecho a indagar en cualquier momento sobre la validez de su matrimonio. ¿No? A mí eso me pareció sensacional, ¿no? Y sobre todo que lo dijera el cardenal Ratzinger, ¿no? Que yo creo que el cardenal Ratzinger es de las personas vivas que hay ahora la persona intelectualmente más destacada con diferencia de los demás. O sea, entonces, bueno, pues a mí aquello me hizo pensar, el decir, hombre, vamos a ver, si un hombre casado no solamente no está mal, según el cardenal Ratzinger, sino que además dice categóricamente que tiene derecho a indagar sobre su propia vida, acerca de si el momento en el que él contrajo matrimonio fue un momento libre, tanto él como su mujer o su cónyuge. Oye, pues a mí eso me animó a abrir un poco ese cerrojo que en el Opus Dei siempre me habían dicho que tenía que tener cerrado, que es el de no plantearse absolutamente nada sobre el inicio de la vida en el Opus Dei. Es decir, San José María decía que una vez que uno se había hecho el Opus Dei, era de muy mal espíritu volver a pensar sobre aquel momento inicial o volver a replantearse si en ese momento inicial uno había actuado correctamente o no. Claro, eso es una manera de ahogar la conciencia, ¿no? Entonces yo me lo planteé, porque ya eran varias las incongruencias que yo veía en esto, y además había empezado a conocer a algún numerario que estaba en la misma situación que yo, y que lo habían largado del centro, porque a mí también me habían largado, aunque seguía siendo numerario, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo descubrí que mi vida en el Opus Dei se había apoyado en dos falsedades, que no quiero decir con esto que fueran dos mentiras, sino que eran dos ideas falsas, que son las siguientes. Cuando yo ya llevaba un tiempo yendo
por un centro del Opus Dei y ya iba a todos los medios de formación y tal, pues me plantearon ser del Opus Dei. Me lo planteó mi amigo Alfonso, que era el que me había llevado por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, tuvimos varias conversaciones y tal, y me pasó con otro, que era el subdirector del centro, que acababa de llegar a ese centro de subdirector, o sea, era recién aterrizado en ese centro del Opus Dei, ¿no? Y entonces, bueno, un tío muy, muy simpático, humanamente muy atractivo, era un tío que estudiaba quinto de ingeniería agrónomo. Yo estaba entonces repitiendo el primero de arquitectura, porque los arquitectos nunca hemos aprobado a la primera, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a hablar. Me dijo, hombre, pues me han dicho que tú te has planteado ser del Opus Dei y tal. Bueno, pues sí, tal, ¿no? Y le dije, mira, yo quiero ser supernumerario. Y entonces él me dijo, bueno, ¿y por qué? Y digo, hombre, pues porque yo tengo ilusión de casarme, de formar una familia, ¿eh? Y bueno, yo creo que mi sitio estaría como supernumerario. Y entonces él, sin venir a cuento, me dice, yo te veo como numerario. Entonces, claro, a mí eso me llamó mucho la atención y dije, vamos a ver, tú, ¿qué tienes para decirme con tanta seguridad que me ves como numerario? Y me dijo, yo tengo gracia de Estado. Claro, esa respuesta a mí me dejó descolocado, porque, en primer lugar, porque yo en aquel momento, con 17 años, yo no sabía qué es eso de la gracia de Estado. Lo he sabido después. Es más, yo creo que todos tenemos una gracia de acuerdo con el estado que tenemos. O sea, porque al fin y al cabo, pues Dios se sirve de todos para ayudar a todos. O sea, que todos tenemos una gracia de estado por la cual podemos ayudar a otras personas en un momento determinado de su vida, ¿no? Cada cual tiene la gracia correspondiente al estado en el que está, de su vida, ¿no? Pero a mí, aquella respuesta, yo nunca había oído ese concepto de gracia de Estado y yo con 17 años, hay que ponerse en la mentalidad de un chico de 17 años, yo en aquel momento yo pensé, digo, bueno, este tío tiene poco menos que un don de Dios especial para decirme a mí lo que yo debo de hacer con mi vida. El caso es que ya después de esa respuesta que él me dio, yo quedé medio noqueado y le dije, hombre, pero yo es que querría ser supernumerario porque yo quiero casarme, quiero tener una familia, tal. Y entonces me dio otro mazazo, todavía más fuerte que el anterior. Cuando le dije que yo entendía que quería ser santo en el matrimonio, me dijo, Antonio, qué poco amor tienes a Jesucristo. Que me dijeran esas dos cosas en el intervalo de un minuto, pues yo en ese momento interiormente razoné de la siguiente manera, en plan muy rápido, diciendo, vamos a ver, si esta persona que tengo aquí delante me está diciendo poco menos que la voluntad de Dios para mí, ¿no? Tiene un don especial del Espíritu Santo para decirme a mí lo que debo de hacer con mi vida. Si esta persona me dice que en mi caso concreto, casarme y formar una familia es amar poco a Jesucristo, yo eso no lo puedo consentir. O sea, mi idea es amar mucho a Jesucristo. O sea, yo no puedo consentir que alguien me diga que amo poco a Jesucristo, ¿no? Eso es casi como si alguien le dijera, oye, tú no tienes cojones para esto. ¿Cómo que no tengo cojones? Bueno, pues aquí es casi lo mismo, ¿no? No por orgullo personal, sino porque hay cosas que uno no puede permitir, ¿no?
O sea, yo interiormente yo no podía permitir que alguien que tenía esa seguridad sobre mi vida me dijera que yo amo poco a Jesucristo. Eso era inaceptable. Y entonces sobre la marcha le dije, bueno, pues ahora mismo yo te pido ser numerario del Opus Dei. Entonces, bueno, pues ya al cabo de 3 días escribí la carta pidiendo ser numerario. Pero claro, ahí yo construí mi vida sobre 2 falsedades, sobre 2 ideas falsas. La primera idea falsa es entender que el discernimiento personal lo tiene otra persona distinta de mí, lo cual es absolutamente falso, porque el discernimiento lo tiene uno mismo sobre su propia vida. Y la segunda idea es una idea que ahora mismo nadie en la Iglesia Católica la sostiene, salvo el Opus Dei, que es la idea de que el celibato es superior al matrimonio. Entonces, claro, esas 2 ideas falsas me han acompañado durante 42 años. Si a eso unimos el que es de muy mal espíritu andar hurgando en el momento inicial en el que uno se hace del Opus Dei, pues claro, pues ahí eso explica un periodo de un paréntesis de 42 años en mi vida, porque luego cuando he dejado de ser del Opus Dei he vuelto a ser el que he sido siempre. O sea que, y gracias a Dios, porque hay gente que ha dejado de ser del Opus Dei y ha salido con unos problemas psicológicos impresionantes. Y verdaderamente tocaos del ala. O sea, yo conozco gente que Antonio, si me permites, tenemos en el chat, tenemos José Ramón. Sí, he visto que hay algunas preguntas, pero sí, decidme. Has visto el chat, pero el de las Prefiero no tocarlo, instituciones y todo esto no será muy largo para contestar. Pregunto, por si lo quieres dejar aparcado. No, yo como queráis, ahora mismo... No, lo que tú digas, oye, nosotros estamos siguiendo. Yo creo que hoy, vamos a ver, lo que podemos hacer es, he visto que hay 2 preguntas que ahora no las tengo delante, me las repetís y ya está. Sí, Contesto las 2 preguntas y seguimos la semana que viene. Sí, vale. Mira, Bueno, sí. A ver, di, José Ramón. Sí, si quieres se la resumo. Sí. Sobre todo te lo digo por la experiencia personal que he tenido, como te he dicho antes, con mi niña 14 años, ¿no? Aquí en Barcelona. Estaba en el colegio Saló Pineda, que seguramente que te suena. Y ahí la escuela era diferenciada. Entonces yo le decía al colegio que por qué no cumplían el Real Decreto de la Generalitat que les obligaba a hacer la escuela no diferenciada. Y entonces me contestaron que ellos tenían influencia en todos los ámbitos, tanto administrativos como judiciales, como en todos los ámbitos de poder. Y lo comprobé como que tenían jueces, ¿vale? De la Audiencia Provincial de Barcelona, que eran numerarios. Hay ministros actualmente del Gobierno de España, aquí en el Gobierno de la Generalitat también, que son del Opus. O sea, y te das cuenta que tienen ramificaciones de poder en todas las esferas pues eso, de poder, ¿no? Y pues eso, un poquito, si podías detallarlo. Y para otra sesión me gustaría, sobre todo por mi niña, cómo actúan en la conciencia de los niños, ¿no? Porque yo ahora la he sacado y me da miedo eso, ¿no? Tener secuelas por esa incidencia en la conciencia que hayan podido ejercer sobre ella. Gracias. Bueno, te contesto a la primera, mira, y luego a la segunda. Mira, lo de los colegios de Opus Dei, eso lo que podemos hacer, yo me lo apunto para en otra sesión tratar monográficamente el tema de los colegios. Vamos a ver, por lo que he podido hablar con personas, amigos míos que tienen a sus hijos en colegios, bueno, y sin ir más lejos, mi hermano se acaba de jubilar y ha sido profesor del colegio Retamar, o sea, que te quiero decir, y ha llevado a sus hijos a ese colegio y tal. Bueno, entonces, hay una cuestión. Vamos a ver, el tema de la educación diferenciada es una baza
que en el Opus Dei creen que es muy importante para ellos por una razón, y es porque siempre han visto como un caladero de numerarios y numerarias los colegios de niños. Entonces, ahí lo que han hecho ha sido decir, vamos a ver, si los niños y las niñas están mezclados, a los 13 o 14 años empiezan a formarse parejitas de novios y tal, y ya nos han jodido el invento. Ahí ya no pita ni un numerario ni de coña. Eso es un error, porque yo, por ejemplo, me hice el Opus Dei cuando era universitario y en mi clase pues había chicos y chicas, o sea, yo tenía compañeras de clase, y claro, si tú crees que para hacerse el Opus Dei tienes que meter a los niños en un invernadero, en un mundo irreal, en donde van por la mañana al colegio, donde todos son niños, y por la tarde consiguen llevárselos al club infantil, donde siguen siendo todos niños, y el profesor que tienen por las mañanas es el preceptor que tienen por la tarde, pues ahí estás creando una burbuja artificial que a la larga va a explotar, porque en cuanto ese niño, a lo mejor a los 14 años no, pero a los 16 o a los 18, pues ya deja el colegio y va a la universidad o se pone a trabajar o lo que sea. Pues en el mundo normal hay hombres y mujeres y hay chicos y chicas. O sea que entonces andar pensando que metiendo a los niños y a las niñas en sendos invernaderos vas a conseguir, como ellos dicen, vocaciones de numerarios, eso es un error. Y además es un error que se ha demostrado, porque ahora mismo, yo no sé en el Shalok cómo estarían las cosas, pero yo te puedo decir que hay muchos colegios donde los padres que llevan a los niños, lo primero que hacen es hacer firmar al colegio un compromiso en el sentido de que desde el colegio no se va a hacer proselitismo con sus hijos. O sea, eso te lo digo porque es algo que ya es muy común. O sea, y ya los colegios del Opus Dei ya, esa es una carta que ya se dan cuenta de que ya la tienen perdida, porque ya, bueno, pues hay padres que cuando llevan a su niño al colegio le dicen, oye, mi niño viene a este colegio porque entendemos que, de acuerdo con nuestros ideales cristianos, pues aquí se le puede dar una buena formación cristiana y tal. Ahora bien, de proselitismo nada, nada de decirle que vaya por el club, nada de esto, o sea, eso es una cosa que ya cada vez es más frecuente. Luego, en los colegios estos se consideran, por ejemplo, la misa como un medio de formación, lo cual es un error, claro. O sea, porque, bueno, la misa no es un medio de formación. Es verdad que existe una catequesis mistagógica que consiste en que el propio misterio se explica. O sea que quizá la mejor manera de explicar lo que es la misa es ir a misa, ¿no? Y entonces ahí es donde cobra sentido todas las catequesis sobre la misa, etcétera. Tal. Bueno, la realidad es que los colegios han variado bastante desde hace años hasta ahora. Yo tengo amigos aquí en Córdoba que fueron al colegio Alzair y ahora llevan a sus hijos al colegio Alzair y me han dicho, Antonio, esto no tiene nada que ver con el colegio cuando yo fui. No tiene nada que ver. O sea, una mentalidad más abierta, más respeto a las conciencias. Y también es en parte porque se han dado cuenta de que les han dado palos por todos los lados, ¿no? Y entonces, pues claro, tienen que recular un poco. En cuanto a las influencias políticas y judiciales, es verdad, tienen influencia. De todas formas, tienen cada vez menos influencia, porque en la era de Internet no está el horno para muchos bollos, ¿no? O sea, quiero decirte, no sé si vosotros habéis visto la página web Opus Libros, no sé si la conocéis, yo suelo escribir bastante en esa página. Esa es una página web crítica
hacia el Opus Dei, que el Opus Dei intentó por todos los medios cerrarla, y no lo ha conseguido. Y a la vuelta de 20 años, ahora mismo es una página web con un prestigio increíble, en donde se han publicado 400 libros que el Opus Dei ha silenciado, y en donde en la sección de correspondencia se cuentan todas las tropelías que vienen cometiendo día a día. O sea, que quiero decir que, bueno, tan importante es la página que ahora mismo en la Comisión Regional del Opus Dei de España y de otros países hay determinadas personas, numerarios, cuyo encargo es hacer un seguimiento diario a la página Opus Libros, porque claro, es de trascendencia mundial. O sea, ahora mismo Opus Libros es una página que está difundida en toda Hispanoamérica, en toda Europa, y el Opus Dei no tiene ya más remedio en la era de Internet que aceptar que no se le pueden poner puertas al campo. O sea que, entonces, las influencias judiciales, sí, es verdad, existen. Y las influencias políticas también. Cada vez menos. Cada vez menos. ¿Por qué? Pues porque por esto que digo, porque cada vez la sociedad, o sea, ahora mismo, por ejemplo, esta reunión se está grabando. O sea, yo le dije a Jordi el otro día que no tenía ningún inconveniente en grabarla. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo aquí lo puedo decir en cualquier lado. O sea, y no me importa en absoluto que lo difundáis. Sí, tu torno enviar. O sea, porque yo estoy diciendo la verdad. Gracias. Entonces, yo creo que debemos de acostumbrarnos a vivir en una sociedad en la que estamos en vitrina. O sea, la sociedad en la que vivimos es una sociedad en la que estamos en vitrina. De tal manera que el que no diga la verdad por convencimiento, no le vendrá mal decir la verdad por conveniencia. O sea, porque el ocultar cosas hoy día ya no cuela. O sea, ya tenemos obligación de ser sinceros o por convencimiento o porque sí. Y esa es la realidad. Entonces, también hay otra cosa, y es que en este sentido el Opus Dei poco a poco va cambiando. O sea que, por ejemplo, ya hay colegios que no son diferenciados. Y ellos mismos han ido elaborando otras fórmulas. Por ejemplo, están los colegios de un numerario que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Alfonso Aguiló, se llama Alfonso Aguiló. Este Alfonso Aguiló fue miembro de la Comisión Regional del Opus Dei de España. Y yo creo que por encargo directo del prelado anterior empezó a promover una serie de colegios parecidos al Shalok y a otros, pero que son mixtos. Claro, en el Opus Dei digamos que se la cogen con papel de fumar. O sea, dicen, no, nosotros los colegios que atiende institucionalmente la prelatura del Opus Dei no pueden ser mixtos. Ahora bien, si un señor del Opus Dei privadamente promueve unos colegios, pues puede hacer lo que quiera. La realidad es que estos colegios no son jurídicamente del Opus Dei, pero están controlados por el Opus Dei. Porque Alfonso Aguiló es un tío que está metido hasta las cejas, comprometido hasta las cejas con la institución y que tiene un contacto continuo, intenso con los directores del Opus Dei. Entonces, claro, esa es como una fórmula para decir, bueno, aquí hay unos colegios que son mixtos para ir poco a poco allanando el terreno, porque la realidad es que yo creo que esta es una batalla que la tienen medio perdida, ¿no? O sea que, y además yo cuando era del Opus Dei, incluso en algunas reuniones, en algunas tertulias, yo dije, oye, yo soy partidario de la enseñanza mixta, porque si al fin y al cabo en la sociedad somos hombres y mujeres, ¿por qué no
¿por qué se va a hacer en la enseñanza un recorte de otra parte tan importante del ser humano como es el sexo complementario? O sea, quiero decir que incluso desde el punto de vista formativo hay argumentos a favor y argumentos en contra de la enseñanza diferenciada. O sea que hay quien dice, no, es que los niños, si no hay niñas al lado, académicamente rinden más. Bueno, bien, pero es que la enseñanza no es una cuestión meramente técnica, sino es algo que se refiere a formar personas, ¿no? O sea, a mí me da igual que un niño saque un 10 en matemáticas si luego como persona no se ha educado, ¿no? O sea, que quiero decir que el decir, no es que rinden más, sacan mejores notas. Bueno, eso yo creo que es una simplicidad, ¿no? O sea, porque de lo que se trata no es de sacar mejores notas, sino de ser mejores, ¿no? Y para eso, pues yo entiendo que si Dios nos ha creado hombre y mujer, pues el hacer cosas raras a mí, por lo menos, no me parece muy, muy adecuado, ¿no? O sea, no sé. Bueno, no sé si te ha respondido lo que pedías, no lo sé. Pero de todas formas me apunto Sí, al sí, tema perfecto. me apunto al tema de los colegios para otro monográfico. Sí, Muy si quieres, bien. sí, el tema de cómo influyen en la conciencia también para otro día, si Bueno, quieres, sí, ¿vale? lo de la conciencia, lo de la conciencia. Mira, lo de la conciencia hay una cuestión muy clara que la apunto y otro día la tocaremos también. Y es que si la conciencia es un sagrario, pues quiere decir que no se puede entrar en la conciencia de alguien como como un elefante que entra en una cacharrería, ¿no? O sea, entonces ni siquiera en la conciencia de los niños, ¿no? Otra cosa bien distinta es que, por ejemplo, pues en un colegio haya profesores que se ofrezcan a ser preceptores de aquellos niños que les quieran consultar algo, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que de pequeño, sin que nadie me dijera nada, yo cuando tenía 10 años, un buen día le dije a un cura de mi colegio, le dije, padre, quiero que usted sea mi director espiritual. Hola. ¿No? Bueno, pues, o sea, pero fue una idea mía, fue una iniciativa mía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veía que me venía bien que me ayudara espiritualmente un sacerdote. O sea, eso es distinto. O sea, que un chico, pues, por ejemplo, ve que un determinado profesor, pues, es muy buena persona y tal, y ese chico a lo mejor tiene un problema interior, un problema en su casa o lo que sea, y acude a ese profesor como amigo, ¿no? También es verdad que el separar la profesión del acompañamiento espiritual, eso es importante. O sea, en el Opus Dei los abusos de conciencia se producen porque hay una confusión entre quienes son directores y quienes dirigen almas. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una serie de confidencias de tipo espiritual con otra persona, lo que no puede ser es que tengas un ascendiente profesional o de organización o de otro tipo sobre esa persona. O sea, tiene que haber una separación entre el foro interno y el foro externo. Pero eso es algo que entra dentro de la lógica y que, por ejemplo, los que hemos sido funcionarios lo hemos vivido toda la vida. O sea, si, por ejemplo, había alguien que pedía una licencia y yo tenía amistad personal con esa persona, pues lo ético, y que además viene en la ley de procedimiento administrativo, lo ético es abstenerse. Es decir, no, mire usted, yo este expediente no lo puedo informar porque esta persona es amiga mía. Y yo, primero, quiero mantener esa amistad. Y no estoy dispuesto a que esa amistad mía se estropee por una discrepancia profesional. Y por otra parte, quiero salvar mi honestidad profesional, no poniéndola en dificultades
por el hecho de que a lo mejor pues me cueste hacer un informe desfavorable a un amigo mío. Por eso está la ley de procedimiento administrativo, para que no haya confusión de intereses ni de fueros que deben de estar separados. Y eso mismo pasa con la conciencia. O sea, tú no puedes tener una relación de conciencia con una persona con la que tienes una relación de tipo profesional o que tienes un ascendiente de tipo organizacional. Entonces, esa es la cuestión de los colegios. O sea, que los colegios siempre han avasallado las conciencias de los niños, ¿no? Claro, han recibido ya muchos palos por este motivo, ¿no? Y yo creo que en parte están aprendiendo, pero bueno, la cuestión va por ahí, ¿eh? Otro día lo tocaremos más detalladamente, pero lo que tú has planteado va por ahí. Muy bien, Antonio, muchas gracias por todo. Yo te propongo ahora cerrar, hablamos tú y yo y concretamos un programa. ¿Qué te parece? Vale. Sí. Mira, hacemos una cosa. Como ha habido dos o tres preguntas y ya son las 1:20, llevamos una hora, pues esas preguntas tú apúntalas y ahora las vemos y con eso ya tenemos un inicio de programa para la semana que viene. Sí, yo lo tengo todo apuntado, te lo pasaré y la próxima semana pues ya empezamos con esto. Oye, una cosa que quería yo preguntar, ¿cuándo os viene bien mejor? ¿Por la mañana o por la tarde? Yo me adelantaré y diré que creo que por la tarde. Por la tarde, sí, yo creo que también. Esta hora de hoy es tremendamente intempestiva. Sí. Para arrancar está bien, pero yo pienso que para reunir más gente y si aspiramos a que venga más gente y tal, yo creo que por la tarde es ya buen momento. Y a lo mejor incluso el viernes puede ser un buen día, a lo mejor a las 4 de la tarde, 4:30, que ya se puede decir que está todo el pescado vendido. De la semana. Sí. No sé, es una sugerencia, ¿eh? O sea que, Vale. pero bueno, hablarlo vosotros también. Y hablo contigo y hablamos entre nosotros y al final concretamos. Muy bien. Perfectamente. Antonio, te lo agradezco muchísimo. Estamos muy interesados yo os en esos agradezco temas, lo la explicas muy paciencia bien. que habéis tenido. Habéis tenido muchísima paciencia de escuchar a un tipo como yo, tan rollo, ¿no? No, que va, de rollo nada, es que lo te explicas muy bien. Un maestro. Muy Gracias, bien. Antonio. Pues nada, que tengáis un buen fin de semana todos. Un bon cap de setmana per tots. Igualmente. Y seguimos. Bon cap de setmana, nois. Adéu. Un abrazo, Antonio. Un abrazo. Bona diada. Adéu. Bona diada, exacte. Bona diada. Eso, bona diada. Yo no sé lo que es la diada, pero bona diada. Sí, importante. Venga.